Señor alcalde. Mónica, Carlos, vamos a pasar a hablar bruscamente a un tema realidad, a una realidad diferente que nos aleja de la selva, los ríos, las islas y los peces, y vamos a hablar ahora sobre delincuencia, delincuencia organizada y delincuencia que se aplica a la política. Y hemos invitado para eso al abogado penalista Luis Lamas Pucho, sobre el cual queremos conocer su opinión sobre el proceso de allanamiento que ha tenido lugar en domicilios y locales allegados al Partido Perú Libre y al de su secretario general Vladimir Cerrón. Abogado Lamas Pucho, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, señor Villarreal, Carvalho, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Lamas? Mira, sí, efectivamente hay una indagación que se ha abierto, que es diferente a una propia investigación, y esta indagación tiene por finalidad desarrollar una serie de actos inaplazables durante aproximadamente 1 año y medio. Una vez que termine esta etapa previa, digamos, o preliminar, es donde recién se va a aperturar una investigación preparatoria, o sea, estamos hablando aproximadamente a inicios del año 2004, en donde se formalizará recién la investigación. 2024, dice usted. 2024, perdón. Y a partir de la formalización de esta investigación en el año 2024, es muy posible que esta investigación dure 3 años más. Es decir, en otras palabras, para que recién se pueda formalizar una acusación, van a tener que pasar más o menos entre 4 años y medio y 5 años. Yo creo que eso es importante tenerlo presente para no perder perspectiva de lo que estamos analizando. Ahora, como acabo de manifestar, solamente es una etapa indagatoria o preliminar, ¿no? Indagatoria, pero en todo caso, lo que ayer conversaba con el doctor Vela Barba, que está obviamente coordinando también las fiscalías de lavado de activos, es que al eventualmente en esta indagación seguir la ruta del dinero, se puede y se ha encontrado aparentemente indicios que podrían ser razonables de que la plata del gobierno regional de Junín habría entrado a la campaña electoral de Perú Libre y específicamente habría sido incluso en algunos casos derivada al propio secretario general Vladimir Cerrón. ¿Esto no acortaría plazos si es que se descubre o se devela hitos que están vinculados a la ruta misma del dinero? Yo creo que sí. Incluso en la situación actual, esta etapa de la indagación debería haber sido ya superada largamente. Debería haberse aperturado una investigación preparatoria e incorporado al Partido Perú Libre como tercero civilmente responsable desde la perspectiva de lo que establece la legislación en materia de criminalidad organizada. Porque, como vuelvo a manifestar, si nos sujetamos a todos estos plazos, vamos a tener que esperar algunos años para que recién se pueda formalizar una acusación. Yo considero que hay indicios más que suficientes para formalizar una investigación preparatoria con toda la rigurosidad que exige la ley, pero como se ha modificado la legislación procesal penal, en nuestro país la dirección de la investigación, es decir, quien indaga, quien investiga y quien acusa es el Ministerio Público, y de ellos depende exclusivamente si se formaliza o no se formaliza esta investigación preparatoria, en los términos como acabo de manifestar, frente a la existencia de abundantes indicios en materia de responsabilidad penal, que en otros casos mucho más simples han formalizado investigaciones preparatorias. Sin embargo, acá se alarga la indagación en los tiempos que acabo de manifestar. De acuerdo, por favor, yo le ruego que nos acompañe para escuchar los titulares de media hora y retomaremos, porque nos ha dicho usted cosas graves y plazos que son verdaderamente chocantes, para no decir escandalosos. Y quisiera que nos aclare cuáles son esos indicios abundantes a los que ha hecho usted relación, al mismo tiempo que nos explique cómo corre un tema diferente, que es un recurso presentado ante la Corte Suprema que también está demorándose. Nos lo explicará, por favor, después de escuchar los titulares de la media hora.
Seguimos aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, en RPP, La Voz del Perú, conversando con el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Fernando había dejado, digamos, una reflexión antes de la pausa. Y yo, lo que a mí me queda como impresión es, según lo que nos señalaba el doctor Vela ayer, en una conversación que tuve con él, era que efectivamente que estos indicios estaban más o menos a la vista y que todos conducían hacia el señor Cerrón y hacia los representantes de Perú Libre. Y quisiera yo preguntarle si esto podría ser en comparación con lo que ha ocurrido en otras investigaciones, donde vemos obviamente que se ha avanzado mucho más en el caso específico de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. ¿Hay, digamos, puntos de encuentro en ambas investigaciones o son dos cosas distintas? En el aspecto formal hay mucha similitud, en el sentido de utilizar agrupaciones o partidos políticos con la finalidad de poder captar fondos de diferentes fuentes, básicamente sobre delitos precedentes, y de esa manera no solamente legitimar este dinero que proviene de otras actividades criminales, sino también fortalecer el financiamiento de la campaña política. Sí. Es lo que se conoce como corrupción política, o en todo caso la utilización de los partidos políticos para darle apariencia de legitimidad cuando se proveen de fondos de actividades criminales. Ilícitas, pero ahora incluso peor que antes, porque es decir, hay digamos un formato más expeditivo respecto a criminalizar obviamente el financiamiento ilegal. Antes, digamos, había vacíos alrededor de eso. No necesariamente, porque una cosa es el financiamiento del partido político, de acuerdo a la legislación que hace un par de años se ha incorporado al Código Penal, sí. Y otra cosa muy distinta es la utilización de la actividad política para lavar dinero. Es decir, en otras palabras, esto configuraría delitos de lavado de activos y no delito de financiamiento. ¿Por qué? Porque acá hay fuentes criminales primigenias de las cuales se ha extraído este dinero, y este dinero proveniente de actividades al margen de la ley está siendo legitimado o fue legitimado a través de campañas políticas y partidos políticos. Por eso que incluso yo creo que en el caso de que estamos analizando, ni siquiera debería haberse agotado la etapa preliminar o la etapa de la investigación preparatoria, sino que el fiscal puede ya en este momento, bajo esta cantidad de elementos, indicios, pruebas directas o pruebas indirectas, formalizar una acusación. Y en esa formalización de la acusación habrían embargos, incautaciones, solicitudes de prisiones preventivas y todas las prerrogativas que la ley procesal penal. Por eso creo yo que en el caso de Perú Libre hay mayor consistencia, porque hay declaraciones testimoniales, incautaciones, allanamientos, personas que se están acogiendo a la colaboración eficaz, interceptaciones telefónicas, y además a través de la prueba indiciaria se infiere que efectivamente todas estas actividades a las que se recurrió están calificadas como delitos, y todo esto fue utilizado en el financiamiento de una campaña política en los términos como lo acabo de manifestar. Doctor Lamas, buen día. Sí. El día sábado se concretó el allanamiento a locales de Perú Libre, pero cuando se presenta este tipo de diligencias, el argumento es el mismo en el caso de la persona o el partido perjudicado, diríamos así, ¿no? Que es que estos allanamientos son ilegales y que constituyen un acto abusivo y que además se salen ya del ámbito estrictamente penal hacia otros ámbitos como el político. ¿Cuál es su reflexión? ¿Realmente este argumento tiene peso? Lo que sucede es que en la dimensión de la criminalidad política, que tiene vinculaciones con la corrupción, el lavado de activos, dadas las características de las personas investigadas, lo primero que argumentan es que se trata de una persecución política. Es decir, en otras palabras, la mejor manera de asegurarse y lograr un margen importante de impunidad es lograr una función y un cargo público, porque de esa manera se entremezcla lo que significaría, de acuerdo a lo que se afirma, como una persecución política, cuando en realidad se trata de criminalidad común y corriente, porque las características están planteadas de esa manera.
Entonces, tratándose de organizaciones políticas, partidos políticos, entre comillas, vinculados a actividades criminales, tienen voceros políticos que salen a los medios de comunicación para poder confundir a la opinión pública y manifestar sobre la base del ejercicio del poder y de la función pública que se trata de una persecución política, que se han violado las normas, sí, cuando en realidad eso no es así. Porque claro, esos allanamientos que se han producido el día sábado son como consecuencia de la autorización del Poder Judicial. Eso está establecido de manera clara, precisa y taxativa en la Ley Procesal Penal. Y hablando del señor Cerrón, doctor Lamas, una pregunta más de orientación. Se conoció también, por ejemplo, que un efectivo policial le brinda seguridad a una persona que no es funcionario público. ¿Esto tiene alguna implicancia de carácter legal o penal? Por supuesto, no tanto de la perspectiva de lo que estamos analizando, claro, pero ahí se están derivando recursos del Estado, porque se trata de funcionarios policiales que son solventados por el Erario Nacional, que tienen funciones específicas, y de esta manera se deriva a una actividad que no está permitida y por el contrario está prohibida por la ley. Eso es además, una primero no es una autoridad. Exacto. Sí, en ese caso además hay que ser específicos. No es una autoridad. Ese agente de seguridad está adscrito a la gobernación de Junín, que en este momento no ostenta el señor Cerrón, que fue obviamente inhabilitado por la sentencia que señala. Entonces, todo lo que rodea alrededor de eventualmente ese agente, además de otros detalles, de que en el vehículo que se moviliza, digamos, está a nombre de los padres de este agente policial. O sea, hay una serie de cosas que podrían configurar delito, ¿no? Por supuesto, y eso corrobora la injerencia de esta dimensión política en el ejercicio de la función pública, para justamente corroborar esa situación de privilegio y excepcional en la que se encuentran estas personas investigadas en estos términos, para recurrir al Estado, a la función pública. Incluso hay casos escandalosos de funcionarios públicos investigados en la que el Estado le solventa el pago de la defensa, lo cual también es un hecho totalmente escandaloso, ¿no? El caso del señor Evo Morales, vimos hace algunas semanas atrás todo un despliegue de carácter policial por parte de policías, y se trataba de una persona que ni siquiera había venido oficialmente al país. Ese es otro caso que corrobora también lo que acabas de preguntar, Hay ¿no? un cierto fundamento para eso, porque hay el tema del riesgo de una personalidad extranjera. La Cancillería creo que fue clara sobre ese tema y tiene un protocolo. Yo quería preguntarle algo judicial, que ya le mencioné, esa situación en la Corte Suprema. Hay un recurso presentado por el procurador del Poder Judicial que la Corte Suprema tiene que responder, y según se dice, ya está con el plazo vencido para contestar esto. ¿Tiene usted conocimiento de cuál es la sustancia de este recurso y qué cosa es lo que está en juego ahí? Tengo entendido que lo que se ha planteado es un recurso de casación, Sí, que es distinto a un recurso de nulidad, sí, porque en el nuevo Código Procesal Penal ya no existen los recursos de nulidad, Sí. existen las casaciones. sí. Las casaciones son recursos sumamente exigentes a través del cual se va a analizar cuestiones de derecho, no tanto de hecho. Para que la Corte Suprema admita una casación hay que ser muy exigente para cumplir con todos estos requisitos. Lo que tengo entendido es que el fiscal lo que está planteando como casación es la necesidad de que no se le haya aplicado al señor Cerrón una pena suspendida, sino una pena efectiva, ¿no? Sin perjuicio de que también ha habido de por medio otros procedimientos similares en los términos más o menos que estamos analizando. ¿Cuánto tiempo debe tomar a resolver esa casación que en efecto versa sobre el tema que usted ha dicho, prisión suspendida con alguna clemencia y no efectiva? Primero que todo, la Corte Suprema tiene que admitir a trámite la casación. El solo hecho de presentarla no es suficiente. Una gran cantidad de recursos de casación son desestimados, digamos, inicialmente porque no cumplen con estas formalidades. Pero yo tenía entendido que este había sido admitido ya y se estaba... Tienen que señalar una fecha, y además tienen que señalar en la resolución en la que se establece la fecha los puntos que van a ser objeto de controversias. Si eso es así, yo me imagino que en las próximas semanas deben estar señalando la fecha para escuchar los argumentos del procurador
de la Fiscalía y también, por supuesto, los abogados de la defensa, ¿no? Muchas gracias por sus explicaciones, abogado penalista Luis Lamas Pucho. Quedamos a la espera de que la justicia se pronuncie sobre este tema y todos los conexos para que la política se haga sin la sospecha de intereses judiciales subalternos. Son las 9:45 Fernando, en punto. Carlos tiene una pregunta una precisión más. que quería hacerle, o quería pedirle, mejor dicho, al doctor Lamas. Dime, Doctor, Carlos. Muy concreto, en el caso de la asignación del policía, del efectivo de seguridad a Vladimir Cerrón, ¿qué delito se configuraría ahí? Un delito de peculado. Peculado. En alguna modalidad, porque se están derivando recursos del Estado que no están planteados en esos términos en el presupuesto nacional, ¿no? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Lamas Pucho por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos